Y según un estudio privado, hay una oferta casi nula en los avisos que se están publicando aquí en la ciudad de Buenos Aires sobre el tema de alquileres. Fíjate en esto, de las 1000 propiedades que se ofrecen, solo 6 son aquellas que están en condiciones de ser alquiladas. Por eso esta noche invitamos a Nora Gerschanik, que es vicepresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, porque, gracias Nora por estar esta noche aquí. Mañana en el Senado, mañana y pasado en principio, si bien todavía no son los tiempos de llegar al recinto, va a empezar a moverse la estructura que tiene que ver con escuchar a los inquilinos, a los propietarios, a las inmobiliarias, ya las han escuchado también la semana pasada, para ver si es posible o bien aprobar la ley que viene con media sanción de diputados o, como busca el Frente de Todos, dar un poco más de tiempo, generar cambios, que la media sanción vuelva a la Cámara de Diputados. ¿Cómo están viendo ustedes, vos que sos vicepresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, este momento? ¿Tiene sentido dilatar los tiempos? No, justamente no tiene ningún sentido. Ese es el gran perjuicio que ha ocasionado esta ley. Ya desde un comienzo, desde cuando empezaron a tratarla o la empezaron a dibujar un poco, nos opusimos rotundamente con esta ley porque realmente era muy mala ley, iba a perjudicar a todas las partes de manera equitativa. Lamentablemente eso sucedió y el tiempo juega totalmente en contra, sobre todo de los inquilinos, porque cada vez el tema se agrava más. Ahora hay una cuestión que es bastante paradójica. Yo hoy conversaba con 3 referentes distintos del sector de inquilinos. Uno me decía que quiere que continúe la actual ley y que el problema no es la vigencia de un contrato de 3 años, que el problema es la inflación, el que hay que resolver con una actualización anual. Otro me decía, en realidad lo que falta es que el Estado intervenga y que podamos pasar de inquilinos a propietarios y tener viviendas sociales o alquileres sociales. Y otros más, los que proponían eran hacer uso de los terrenos fiscales, los terrenos públicos y tener una alternativa de construcción, como alguna vez estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, construcciones secas, rápidas, accesibles, y de esa manera facilitar el acceso a la vivienda. Ninguno quería que se cambiara la ley, me resultó llamativo esto. En realidad los 3 tienen un poquito de razón. ¿Por qué? Porque sí, coincido que la madre de todos los problemas es la inflación. Si vamos al origen, no es tanto la ley sino como la inflación. Cuando se puso en vigencia esta ley, fue en un momento totalmente inoportuno, donde inclusive nosotros cuando estábamos trabajando de acuerdo al Código Civil, con esa norma, veníamos trabajando muy bien y no había problemas. Si la relación era fluida, teníamos actualizaciones semestrales, inclusive de entre un 15 y un 18%. Quiero decir con esto que las partes se ponían de acuerdo. Y podía fluir perfectamente. Tenían propiedades, no había problemas. Hoy todo eso se agravó, ahora, justamente. Se está agravando aún más porque sí, claro. En agosto vamos a tener inflación mensual de 2 dígitos, sí. La mayor probablemente desde antes de la convertibilidad, y ya se está hablando de una inflación anual que supera el 150%. Así es. Ahora, en ese contexto en el cual se acelera la inflación, bueno, un alquiler para un propietario deja de ser una renta, porque se licúa el dinero y se indexa una vez por año, y para el inquilino, bueno, es el techo, es el único techo que tiene. ¿Cuál es la solución en este contexto en el cual el problema, la inflación se acelera? En este momento es acuerdo entre las partes. Obviamente, si seguimos la ley, no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es intervencionista. Y cuando nosotros ponemos una propiedad en alquiler, el primer mes, muy bien. El segundo mes ya perdió un 10%. El segundo mes ya perdió, el tercer mes ya perdió otro 20%. Y así el propietario pierde. Cuando llega, el inquilino en ese periodo está tranquilo. Cuando llega el año, ahí la cosa se revierte. Y el inquilino dice, no puedo pagar este aumento. Claro. De la noche a la mañana, este mes fue el 112%. Claro. No puedo pagar de un mes a otro, venía pagando 80.000, no puedo pagar 170.000. Ahora, con la media sanción de la Cámara de Diputados, volviendo al esquema de acuerdo entre partes y una actualización en principio trimestral o cuatrimestral,
Lo que también hay inquietud es, está ligado en el caso de que ese acuerdo no sea fácil de cerrar, porque, por ejemplo, los propietarios, y esto se está viendo en el mercado también, en lugar de pedir pesos, pidan dólares, cuando los salarios son en pesos. Entonces, ¿qué pasa con esa cuestión si el acuerdo de partes no se llega? ¿No? Sí, el tema es que si se puede actualizar en forma trimestral o cuatrimestral, entonces ya no va a ser tan necesario que el inquilino pida dólares o se trate de asegurar en dólares. Ajá. Todo esto es una gran distorsión. Como ves, todos los temas que vamos tocando provoca una gran distorsión, porque esto es lo que provocó la ley, una gran distorsión en el mercado, donde empezamos a ver de qué manera solucionarle el tema a los inquilinos, porque si algo somos nosotros los inmobiliarios, los que sabemos, estamos en el medio y mediamos entre las dos partes, y sabemos la problemática de las dos partes. Entonces, esto ha generado tal distorsión que tenemos que ver cómo hacemos para poder conformar a las dos partes, para poder darle un hogar a los inquilinos que están deambulando de inmobiliarias a inmobiliarias. Caen, lamentablemente, a veces en fraudes, porque aparecen esas páginas milagrosas Que no existen. Y que están desesperados. Entonces, es una situación muy difícil y que realmente los políticos no toman conciencia y no aceleran. Vamos a detenernos ahí, justamente, hablando de los políticos, porque en definitiva los políticos son los que son, pero hoy están en el Senado, en la Cámara de Diputados, y son los que tienen que definir si va a haber ley o no va a haber, y en todo caso, ¿qué ley? ¿No? Mañana vas a ir al Congreso. ¿Qué les pedís de manera concreta, en este caso, a los senadores? Oficialismo y oposición no están de acuerdo. No, por lo menos que si podemos avanzar, que aprueben en principio esto que es un parche, porque es un parche, y que aprueben lo que vino de diputados. Eso va a ayudar un poco, va a tratar de alivianar un poco la situación. Es difícil que todos estos propietarios que se han volcado al mercado de los temporarios vuelvan al mercado tradicional. Ahora, con respecto a los temporarios, ¿qué opinión tenés sobre una regulación que se está discutiendo en el Congreso sobre esos alquileres? Si regular los alquileres temporarios es algo positivo porque puede evitar la gentrificación que se ve en muchas ciudades del mundo. Esto es que la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires no pueda acceder a pagar un alquiler y termine viviendo en las periferias. O si esta regulación va a subir de vuelta el precio de los alquileres. Yo creo que ninguna regulación es buena. En un mercado de privados. Cuanto más el Estado interviene, peor es la situación. Yo creo que hoy tenemos que atacar lo habitacional, que es lo más importante y lo urgente. Fíjate vos que en los alquileres comerciales no hay ningún problema. No se genera ningún inconveniente. Fluye perfectamente, se puede trabajar sin inconvenientes, porque siguen las mismas reglas que teníamos hasta que se sancionó esta ley. Yo no creo que, insisto, no creo que las regulaciones del temporario en este contexto, en este momento, sea una solución, para nada. Bueno, a ver, Leandro, ¿qué te parece si vamos a meternos un poco más en el tema de lo que ocurre con las regulaciones? Vamos a seguir hablando con Nora a propósito de cómo Nueva York está regulando el tema del Airbnb, ¿verdad? Sí, vos tenés data sobre esto. Así es, a partir de hoy entró en vigor una nueva norma en la ciudad de Nueva York que es que impide los alquileres temporarios o por lo menos los limita y les fija condiciones. No se podrá alquilar más un departamento vía Airbnb u otras plataformas en Nueva York por menos de 30 días. Y si uno quiere un alquiler menor a 30 días y es propietario y tiene un departamento en Nueva York, primero se tiene que anotar en un registro oficial de la alcaldía y tiene que convivir con el inquilino, es decir, no le puede dar el departamento e irse, convivir con el inquilino si ese inquilino va a alquilar por menos de 30 días. La norma estipula que tiene que estar inscrito en un registro oficial y puede tener al menos 2 inquilinos al mismo tiempo en su propiedad conviviendo con el propietario. Tiene que tener derecho estos 2 inquilinos acceso a toda la propiedad, no pueden estar confinados solamente en una habitación. Y dentro de lo que es las autoridades de Nueva York dicen que es una medida para intentar solucionar la crisis habitacional en una ciudad que es muy turística,
donde justamente las propiedades son caras, tanto para alquilar como para comprar, y que esto busca regular un poco el mercado ante la proliferación de departamentos, por lo menos en Manhattan, la zona céntrica, que solo se conseguían vía alquiler temporario. En una de las plataformas era Airbnb. Bueno, Airbnb intentó interponer un recurso judicial para bloquear esto, pero finalmente la jueza falló a favor de la alcaldía de Nueva York. Nora, ¿cómo estás viendo vos esta situación, lo que se propone en los Estados Unidos y qué pasa en el mercado local aquí en la Argentina? Sí, en realidad es una problemática mundial. Todo esto que está sucediendo con los alquileres, con las leyes, hay todo un movimiento mundial. Justamente en Estados Unidos en este momento creo que eran 14.000 propiedades las que están, de los cuales se inscribieron 50 nada más, Sí, que sí, son las que están en condiciones de poder cumplir. También acá no solamente hay un tema habitacional, sino que están presionando también mucho el sector de hotelería. Por eso es que también hacen estas regulaciones, porque salieron a protestar los hoteleros, sobre todo en las grandes ciudades, porque la gente prefería ir 2 o 3 días a un departamento y no a un hotel. Pero a nosotros lo que más nos importa es el tema habitacional. Claro. En este sentido, aquí el Senado también va a meterse con el tema de Airbnb, se está hablando, hay candidatos a presidente que hicieron diferenciaciones, yo respaldo, yo no, está la cuestión allí rodando todavía. Vamos a ver, insisto, si en el trabajo de los plenarios de comisiones de mañana miércoles y el jueves se avanza en que haya dictamen. Dictamen único no va a haber, porque no hay acuerdo entre oficialismo y oposición. Va a haber por lo menos 2, si llegan. ¿Cuándo van a llegar al recinto? Que ese es un gran tema. Pero por otro lado te quiero preguntar, vos formás parte de una inmobiliaria, ¿verdad? ¿Cuántos departamentos tenés en alquiler en pesos en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Muy pocos. ¿Cuántos? Muy pocos, porque en realidad tengo en pesos, tengo los departamentos chicos de 2 ambientes, 3 ambientes como mucho, pero no me duran ni media hora. Entonces, inmediatamente tengo que estar rotando, es decir, no tengo en este momento los únicos departamentos en dólares son departamentos muy grandes, que son para embajadas o para ejecutivos de multinacionales. Esos departamentos tengo en dólares, sí. Después, los departamentos que los ofrezco en dólares, después los contratos se hacen en pesos. Pero para ir a vivir, digo, más allá de un hecho del cuerpo diplomático, un gran empresario, una multi, cuando una familia, cuando una pareja, cuando un matrimonio con un niño chiquito quiere encontrar vivienda, nada más y nada menos, visita tu inmobiliaria, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que le digo, te voy a ayudar a buscar, porque en este momento los que aparecen se alquilan a la media hora se alquiló, a la hora se alquiló. ¿Tanto? Sí, los departamentos y cualquier barrio, no solamente me pasa a mí, yo estoy en la zona de Palermo, pero en otros barrios pasa exactamente lo mismo, enseguida se alquila. Es muy difícil. En este momento creo que hay en pesos más o menos 600 propiedades en Capital Federal. Ahora, paradójicamente, los departamentos destinados a oficinas del microcentro, por ejemplo, que se alquilan, están bastante más baratos. Sí, por eso te decía, todo lo que es comercial, eso funciona bien. ¿Por qué están más baratos? Porque hay oferta. Porque está tan caro, porque no hay oferta. Entonces, hoy no conseguís un monoambiente en ningún barrio por menos de 150.000, 180.000 pesos, más gastos. Y más también. Y más también. Estoy siendo generosa, sí. ¿no? Sí, yo te diría que está bastante más arriba de este precio que vos estás señalando. No sé si a lo mejor prosperará o no el hecho de redefinir la calidad inmobiliaria del microcentro porteño, que tiene tantas oficinas y tal vez termine convirtiéndose en un barrio, lo veremos. Bueno, ese es un proyecto que se presentó justamente en el colegio, la ciudad de Buenos Aires, que lo presentó en el colegio para la reconversión que estamos trabajando, inclusive junto con el Colegio de Escribanos, para ver cómo podemos hacer para transformarlos en viviendas habitacionales. Nora Gerschanik es
es vicepresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario. Mañana, un día muy importante en la Cámara de Senadores, pasado también. Veremos si se logra modificar o no la ley que va a regular los alquileres aquí en la Argentina. Es un temón para seguir por lo que implica, no solo desde el nicho del negocio inmobiliario, sino lo que implica socialmente, la posibilidad de tener o no tener tu casa. Eso es lo más importante. Negocios nosotros podemos hacer comercialmente de otra manera, pero lo más importante es la vivienda, es dónde vive la gente. Muchas gracias, Nora. Muy No, al amable. contrario.